Últimamente se habla de que la Reserva Federal de los Estados Unidos va a producir un quantitative expansive, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a definir con términos muy coloquiales de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué cada vez que lo hace la bolsa sube, el dólar cae, el Bitcoin se dispara? Hoy te explico rápido qué significa todo eso. El quantitative expansive o expansión cuantitativa es una herramienta que usa la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un organismo privado en manos de gente que lee la Torá, que usa la Reserva Federal cuando inyecta liquidez en el mercado financiero. Es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene dos palancas. Una palanca que es para subir y bajar tipos de interés, que es el precio del dinero, y otra palanca que es para inyectar o quitar liquidez del sistema. Hasta hace poco estaban quitando liquidez del sistema, pero ahora viene inyección de liquidez, ¿vale? Por ahí se llama quantitative expansive. Fíjate tú la cosa, ¿vale? En lugar de bajar tipos de interés, la Fed compra bonos del gobierno de los Estados Unidos y activos financieros de los bancos, para que entendáis un poco cómo va el juego. ¿Y qué pasa cuando los bancos venden esos bonos? Que reciben dinero fresco, de manera que se le inyecta a la banca comercial dinero contante y sonante con la excusa de comprar bonos. Los gobiernos lo permiten porque así compran su mierda de deuda que nadie tiene cojones a comprar. Ese dinero nuevo, y perdonadme la palabra porque ¿quién coño quiere un bono de vencimiento a 10 años al 4% sabiendo que te vas a comer mínimo un 10% de inflación? Es que hay que ser idiota. Vale, pues ese dinero nuevo aumenta la liquidez del sistema, lo que se denomina como la masa monetaria, ¿vale? Y eso empuja al alza el precio de casi todo: acciones, bienes raíces, criptomonedas y materias primas. No en el acto, porque tenéis que entender que en la economía hay un decalaje de mínimo 6 meses hasta 12 meses en adelante. Lo que quiere decir que próximamente, en los nuevos años, veremos que toda esa masa monetaria acaba en el SP500, en el VIX, en el Nasdaq, y eso a su vez acaba derivando en activos de alto riesgo como puede ser el Bitcoin, ¿vale? En otras palabras, la Fed imprime dinero digitalmente, compra deuda y llena de mercado los liquidez, poquito a poco. No es de un día para otro, no lo toméis tal cual, ¿vale? Punto número 2. ¿Por qué la Fed hace esto? Bueno, esta pregunta es interesante. La Fed recurre a esto cuando la economía se frena o entra en crisis. Hay datos de que está la economía frenada realmente en los Estados Unidos y que hay un estancamiento, lo que pasa es que ellos muestran los datos que les da la gana, ¿vale? Y si están recurriendo a esto es porque si no pueden entrar en un bucle peligroso. Entrar en una deflación no es lo mismo que entrar en una espiral deflacionaria. O sea que ellos tienen cuidado con esto, ¿vale? Por ejemplo, en 2008, tras la crisis de las hipotecas de la subprime, el sistema bancario estaba colapsando. La Fed empezó a imprimir billones de dólares para rescatar la economía. Lo mismo pasó en 2020 en la pandemia. Se imprimió tanto dinero que la balanza de la Fed se disparó hasta más de 8 billones de dólares. La idea es sencilla: hay más dinero circulando, la gente y las empresas gastan más, la economía se reactiva y el empleo mejora. En la teoría keynesiana, obviamente. Pero claro, todo tiene un precio. Punto número 3. ¿Cómo afecta a los mercados económicos? Sencillo. Cada vez que la Fed aplica el quantitative easing, los mercados suben. ¿Por qué? Porque el dinero barato busca rentabilidad y la rentabilidad está en las bolsas, en la renta variable, no está en la renta fija. Nunca compréis renta fija, ¿vale? En el oro, en las criptomonedas, en las acciones, etc. Los inversores saben que si hay liquidez, los activos se inflan. Por eso, cuando escuchan a la Fed que va a empezar un quantitative expansive, se posicionan con un mes de antelación mínimo hasta un año de antelación. Hacen posiciones que van a cerrar dentro de un año, con mucha paciencia, ¿vale? Pero también hay un efecto secundario, que es la inflación. Sorpresa. Tanto dinero en circulación acaba elevando los precios y devaluando el dólar, y como decían, la inflación es un fenómeno monetario. Y cuando esto ocurre, los inversores se refugian en activos escasos como el oro o el Bitcoin o algunas acciones tecnológicas, no en bonos. Lo cual, al corto plazo, infla los bonos, pero luego daña los bonos. Punto número 4. ¿Qué pasa cuando se acaba? Esto es interesante. Cuando la Fed deja de inyectar dinero e incluso empieza a retirar liquidez, lo que es un quantitative tightening, ¿vale? Los mercados lo sienten. La bolsa cae, las criptomonedas bajan, los bonos se desploman. Es como quitarle la droga, si me lo perdonáis, a un adicto. El sistema financiero entra en un síndrome de abstinencia, el cual produce unos temblores tremendos en la cartera y se inunda todo el mercado de pánico.
Por eso, cuando la FED insinúa que podría volver a imprimir dinero, los mercados se disparan antes de que lo haga, porque el mercado siempre se antepone y se posiciona a este tipo de cosas. Punto número 5. Vayamos al resumen final. Un quantitative expansive, ¿vale? Un quantitative easing, es imprimir dinero digitalmente, ¿vale? La FED compra deuda a través de la banca comercial metiendo dinero en el sistema. Esto impulsa los mercados, normalmente el SP500. Cuando el SP500 está muy sobrecargado, se producen ventas que se derivan en el SP500 y en el Russell, y luego una pequeña parte de ese dinero pues acabará en Bitcoin y acabará en el oro, ¿vale? Y una pequeña parte de que esté en ese Bitcoin acabará en las altcoins. Por eso no hemos tenido hasta la fecha un bull run como la gente lo conoce, comillas, porque sí hemos tenido un bull run, pero la gente lo conoce como la alt season, porque hemos tenido un contexto donde los tipos de intereses eran altos y donde había políticas monetarias restrictivas, que esto no es baladí. De hecho, es el núcleo de todo, ¿vale? Entonces, de aquellos barros, estos lodos. Por último, deciros que si crees que la QE es una buena noticia o solo una trampa del colapso, porque hay que tener en cuenta que no es la primera vez que se bajan tipos de interés y se produce una quiebra del sistema financiero. No significa que vaya a pasar siempre. Pero en el crack del 29, primero se bajaron tipos de interés y luego se produjo el crack, ¿vale? Y en la crisis de la subprime, primero se bajaron los tipos de interés y luego se produjo la crisis de la subprime. Cuidado que no es todo tan fácil, que hay tensiones en el mercado, que hay palancas, que hay ajustes y que hay resortes. En teoría lo tienen bien calibrado, pero veremos. A ver, yo siempre digo que habrá una deflación o una crisis, como nosotros lo conocemos, entre comillas, si ellos quieren, ya que a través de ahí hacen ingeniería social. Dime tú en la caja de comentarios, ¿qué opinas? Le echamos un vistazo y espero que este vídeo te haya servido para tomar mejores decisiones. Caballeros, por último deciros que yo no sé qué va a valer el euro en 2030, pero estoy convencido que va a valer menos. El dólar muchísimo menos, porque lo van a devaluar más con la política de Trump de America First, aunque luego le metan aranceles para compensar. Pero yo sé que va a haber un halving y que vamos a pasar de minar 3,5 Bitcoin a 1,5. Me gustaría hubiera crisis o no que me pillara con una cartera en Bitcoin. Por eso debéis de intentar no operar al corto plazo si lo operáis con precaución y no hacerlo con vuestra cartera de hold. No sobreoperar ni dejaros llevar todo el rato por las noticias ni el momentum, porque eso es un error y eso es lo que ellos quieren. Vista a largo plazo, igual que en 2020 tener vista a largo plazo en 2025 ha sido clave de éxito, vista a largo plazo, y no os dejéis llevar por estos psicópatas. Un saludo y viva la libertad individual.